Entonces, fuerza y movimiento son dos conceptos totalmente distintos, están relacionados, van de la mano. Si existe la aplicación de una fuerza, sí o sí va a haber la presencia de o manifestación de algún movimiento. Entonces, pudiésemos decir desde ya que para que exista algún movimiento, sí o sí existe o debe existir la presencia u aplicación de alguna fuerza en específico. El objetivo de esta clase, de esta unidad relacionada con fuerza y movimiento, es que para ustedes eh, pueda ser un poco más fácil el reconocer y describir algunos conceptos relacionados con lo que vendría siendo el movimiento, tener una idea general, entender qué es lo que es el movimiento, por otro lado, qué es una fuerza, qué se define como una fuerza, ya que la palabra fuerza en sí es un concepto, es una palabra que nosotros en el día a día utilizamos mucho. Ya, vamos a ver cómo algunos ejemplos de algunos hechos puntuales o que suceden en nuestra cotidianidad también pueden ser aplicados aquí para poder dar a entender cada uno de estos conceptos. Entonces, en primera instancia, sí o sí, la fuerza y el movimiento son dos conceptos que van a estar relacionados, están relacionados muy estrechamente y vamos a partir, en este caso, lo que es definiendo el concepto de fuerza, ¿ya? Eh, el concepto de fuerza como definición científica vendría siendo algún tipo de acción que cuando actúa sobre algún cuerpo, este cuerpo teniendo una masa determinada, un tamaño, una forma, ciertas proporciones, va a provocar cierto o un determinado efecto. Entonces, se va a denominar movimiento a este efecto propiamente tal, a este fenómeno físico mediante el cual un objeto o los objetos se van a desplazar y obviamente este desplazamiento, este cambio de posición, este cambio de estado, se debe al hecho de que sobre él se aplicó una fuerza o se generó una fuerza. Sin ir más allá, en esa imagen podemos ver un pie que está entrando en contacto con un balón, ¿ya? Este es un ejemplo claro y básico, sencillo, que nosotros pudiésemos utilizar para explicar esto. Si yo tengo una pelota, la cual se encuentra en un estado de reposo en una superficie determinada, y voy, me acerco, me aproximo a ella y la golpeo con mi pierna, ¿cierto? Va a llegar un momento en que la superficie de mi pie va a entrar en contacto con la superficie de esta pelota. Y en ese preciso momento yo le voy a estar entregando una fuerza, una determinada fuerza, ¿ya? Esta fuerza va transmitida mediante este golpe, ¿cierto? Este pateo que yo voy a hacer a la pelota. Entonces, en un breve momento, yo le voy a estar aplicando una fuerza determinada. Esta fuerza va a estar medida por una unidad que vamos a ver un poquito más adelante y que va a estar influenciada, como por ejemplo, por la gravedad, por la dirección hasta donde yo le aplique, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, una vez que yo aplique esta fuerza, este golpe a la pelota, esta pelota va a cambiar su estado, va a pasar de un estado de reposo a un estado de movimiento. Entonces, gracias a la aplicación de esta fuerza a este pateo, es que se puede producir el movimiento de esta pelota. Ahora bien, cuando yo aplico una fuerza sobre un objeto, pueden suceder dos fenómenos. El primer fenómeno es que vamos a estar modificando el estado de movimiento. Lo que acabo de decir, si la pelota está en un estado de reposo, si yo la golpeo, si yo aplico una fuerza con mi pie, lo que voy a estar haciendo va a estar modificando el estado del movimiento. Una pelota estuvo quieta, la golpeo, se mueve. Y por otro lado, yo también puedo modificar, como dice ahí en el punto número 2, el aspecto físico del objeto al cual yo estoy aplicándole esta fuerza. En este mismo ejemplo de la imagen, si yo golpeo muy fuerte o con la suficiente fuerza a esta pelota, es muy probable que mientras esta pelota vaya viajando, vaya teniendo su trayectoria, vaya yendo ¿cómo se puede decir? A sufrir pequeñas modificaciones. O sea, puede que se ponga más ovalada, que se modifique su conformación producto de la aplicación de la fuerza a este, que es básicamente un globo, ¿cierto?, reforzado de caucho. Entonces, obviamente, estos dos efectos pueden ocurrir al mismo tiempo. En este ejemplo sucede eso. Yo golpeo la pelota,
voy a modificar el estado de reposo, el estado de movimiento, y también si yo la pego lo suficientemente fuerte, puedo modificar de cierta manera, por periodos cortos, su aspecto físico. Entonces, dice el cuadrito que la fuerza es un tipo de acción que un objeto va a ejercer sobre otro. Sí o sí, para que el objeto pueda ejercer este grado de acción o esta fuerza, debe haber una interacción. Debe haber sí o sí dos cuerpos involucrados, porque un cuerpo no puede ejercer fuerza sobre sí mismo. ¿Ya? Y por otro lado dice, la fuerza siempre es ejercida en una determinada dirección y se representa a través de vectores. Ya, los vectores son básicamente flechas que están dibujadas en ciertos ejemplos en pro de que se haga más fácil el poder calcular las fuerzas. Muchas veces existen más de una fuerza aplicada sobre un cuerpo y para hacer o para poder llevar a cabo algunos ejercicios matemáticos es que se representa la fuerza mediante un vector. Ahí lo vamos a ver en la diapositiva más adelante. Entonces, sí o sí, la fuerza la ejerce un objeto sobre otro. Si vemos la imagen, podemos ver que la chica que está levantando la pesa son los vientres musculares de su miembro superior, los cuales entregan la fuerza a la pesa para que se mantenga en movimiento, para que se mantenga elevada. Si vemos la chica que va a lanzar la bala, lo mismo, ¿cierto? La fuerza es aplicada por el brazo a esta bala que va a generar un movimiento. La futbolista nuevamente, podemos ver la manzana que va viajando producto de que la fuerza de gravedad ejerció fuerza sobre su cuerpo para que ésta cayera. Y así podemos ir, etc. Entonces, una fuerza, como dijimos recién, es una interacción entre dos objetos. Existe mientras exista también esta interacción entre estos dos objetos. No hay ningún objeto que pueda ejercer fuerza sobre sí mismo. Ya siempre la fuerza es aplicada a algo. Ahí dice que es una magnitud que puede tener diferentes valores, direcciones y sentidos. Esto puede ser que puede ser de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de norte a sur, de este a oeste, etc. Un objeto dice también que puede estar experimentando varias fuerzas al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo voy caminando o me quiero mantener de pie, debo estar venciendo dos fuerzas, la fuerza de mi propio peso corporal y a su vez la fuerza de gravedad. Estas dos fuerzas se van a anular o anularse para que yo pueda mantener mi postura, estar de pie y poder mantenerme en marcha. Y dice por último, que no están en las cosas. Esto básicamente se infiere de que en aquellos objetos inertes nosotros no vamos a encontrar fuerza. Por ejemplo, si yo tengo mi teléfono y lo dejo en una superficie, podemos decir que por sí solo este objeto no está generando ninguna fuerza. Es más, yo soy el que para levantarlo, para movilizarlo, debo ejercer fuerza a nivel de mi miembro superior, si lo llamamos así. Entonces, como les comentaba, para los científicos hacerse más fácil su trabajo, su labor, para poder hacer ciertos cálculos científicos relacionados con la aplicación de fuerzas, considerar de que la fuerza no solamente se puede analizar o se puede ejemplificar, por ejemplo, como sale la imagen, arrastrando una caja, sino que también debemos considerar que existen muchos elementos mecánicos, por ejemplo, un auto, que también utiliza estos, si se puede decir así, elementos físicos, matemáticos, aplicados en pro de un movimiento. Entonces, el Sistema Internacional de Unidades definió que para la fuerza, esta se iba a medir en newtons, ¿ya? La unidad de medida de fuerza, en este caso, son los newtons, y en este caso van a estar simbolizadas con una letra N mayúscula, ¿ya? Esto, como le dije anteriormente, para poder llevar algunos cálculos matemáticos relacionados con la sumatoria o la resta de algunas fuerzas cuando se analizan algunos objetos determinados. El cuadro dice que un newton, un solo newton, es la fuerza que, al ser aplicada a un cuerpo de masa de 1 kilogramo, le comunica una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Esto quiere decir que si yo le aplico una fuerza de 1 newton a un elemento que pesa 1 kilo, el movimiento o desplazamiento de este objeto va a tener una aceleración de 1 metro por segundo. Esto quiere decir que cada vez que pase un segundo, yo voy a estar moviendo este elemento de 1 kilo
1 metro. Ahora bien, no solamente existe la unidad de medida, que vendría siendo el newton. Básicamente el newton lo que va a medir es la cantidad de fuerza. O sea, si yo le pego despacio o algo, podemos decir que tengo 10 newton. Ahora bien, si yo voy y lo golpeo lo suficientemente fuerte, puedo decir que tengo 100 newtons aplicados en ese golpe. Es para más o menos tener una idea. Ahora bien, sumado a la cantidad de fuerza que yo aplico, cada fuerza sí o sí tiene que tener 3 componentes. Sí o sí, fundamental. Y esto nunca, no puede, si es que alguno de estos tres no existe, el cálculo o el análisis de una fuerza no se puede realizar, no se puede llevar a cabo. Sí o sí, una fuerza debe tener un valor. Debe ser o muy alta o muy baja, lo que acabo de decir. Viene dado por un número y una unidad de medida. 30, 40, 56 newtons. Va a depender del valor. Una dirección, que vendría siendo la línea de acción de la fuerza. Horizontal, vertical, ¿me entiendes? Y por último, un sentido, que va a ser principalmente la orientación, básicamente el hacia dónde se va a dirigir la fuerza, hacia dónde va a estar dirigida, hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba, abajo, al centro. Entonces, podemos decir que si analizamos la imagen de estos chicos que están empujando la caja, podríamos decir que, a modo de ejemplo, que le están aplicando una fuerza que tiene un valor de, como dice ahí, 40 newtons, que está siendo aplicada en una dirección horizontal, ¿cierto? Y que pudiésemos decir que va en un sentido de izquierda a derecha, ¿cierto? Ahora bien, un newton es la unidad de medida, es la manera en la cual yo mido la cantidad de fuerza, pero al momento de poder describir lo que vendría siendo una fuerza propiamente tal, existen también una manera de poder clasificarlas, ¿ya? Ahora bien, existen los principales grupos que vamos a ver ahora, pero existen otros más. Estos son los principales. La, pri- la primera clasificación de la fuerza se va a medir según el punto de aplicación. Cuando yo hablo de punto de aplicación, hago referencia principalmente al área de contacto, a la superficie de contacto. También lo pudiésemos homologar al grado de relación o de interacción que van a tener los dos objetos en cuestión. Por ejemplo, existen, según su punto de aplicación, fuerzas que son fuerzas de contacto. Una fuerza de contacto es aquella en la que el cuerpo que ejerce la fuerza está en contacto directo con el cuerpo que la recibe, ¿ya? Una fuerza de contacto es aquella en donde la superficie, la interacción entre los dos objetos es relativamente alta, entonces se puede favorecer la aplicación de esta fuerza. Nuevamente, la imagen de esta chica, de esta futbolista, la cual al patear la pelota va a estar generando una fuerza de contacto. Gracias a ese movimiento, a ese golpe con su pie, le va a estar entregando una fuerza determinada para que este balón se mueva, ¿cierto?, en diferentes direcciones. Otro ejemplo, el chico que está a prontas de lanzar, ¿cierto?, esta bala. Lo mismo, la superficie de contacto en este caso es relativamente grande y se mantiene en un periodo de tiempo más largo. ¿Por qué? Porque la bala está en un contacto constante con la palma de su mano. El lanzador debe cumplir ciertas si se puede decir, reglas previo al lanzamiento. Cuando realiza el lanzamiento, previo a soltar esa bala, él le entrega una fuerza muscular, ¿cierto? Para poder generar este lanzamiento y que la bala se mueva conforme al tiempo y a una distancia determinada. Ahora bien, también existen las fuerzas a distancia. Una fuerza a distancia se produce o se obtiene cuando el cuerpo que ejerce la fuerza y quien la recibe no entran en un contacto físicamente. Algún ejemplo, la fuerza de gravedad. O sea, en este caso, la manzana se desprende, ¿cierto?, de alguna de las ramas del árbol. Este caballero está sentado justo abajo y resulta que esta manzana, que pasa de estar en un estado de reposo, en un estado quieto, sin movimiento, se modifica gracias a la fuerza de gravedad y cae, se precipita.
¿cierto? Obviamente sabemos el final de la historia, la manzana golpea su cabeza y él se da cuenta de que algo cayó desde el cielo. Entonces, en este caso, la fuerza de gravedad modifica el estado de movimiento de la manzana, pero no entra en contacto físico, no entra en un contacto directo con la superficie de la manzana, ¿ya? Otro ejemplo de una fuerza a distancia perfectamente podría ser lo realizado por un imán, ¿ya? O sea, a veces cuando nosotros juntamos negativo con negativo e intentamos juntar estos extremos, nos damos cuenta que hay una fuerza la cual nos impide, ¿cierto? Algo que nos impide que no podemos juntar estas caras o se nos hace muy difícil. Entonces, ahí podemos ver una interacción que no nos permite entrar en contacto de dos superficies, pero que es invisible, que no se puede ver a simple vista. Entonces, primer grado de clasificación de una fuerza según el punto de aplicación. Puede ser una fuerza por contacto directo, porque los dos objetos entran en contacto, se tocan, hay una interacción entre los dos cuerpos, o puede ser una fuerza a distancia, en donde se realiza una modificación del estado de movimiento de un objeto, pero quien aplica la fuerza no está en contacto directo físicamente. Otra forma de poder clasificar una fuerza es según el tiempo de aplicación. Algunas fuerzas pueden ser aplicadas en un periodo de corto, o sea, en un periodo de tiempo muy corto, muchas veces hace suficiente algunas milésimas de segundos, y otras fuerzas van a estar actuando o participando en un periodo de tiempo mucho más largo. ¿Ya? Segundo, o otra forma de clasificar la fuerza, entonces, según el tiempo de aplicación, según el tiempo que dura la aplicación de la fuerza. En primera instancia, a fuerzas impulsivas. Como lo dice la palabra, son aquellas fuerzas que van a favorecer el impulso de algo, el impulsar un objeto en un área determinada. Y como dice ahí, son generalmente de muy corta duración. Aquí pudiésemos utilizar el ejemplo de la imagen, el tenista, el cual tiene, desde que su rival ya golpea la pelota, tiene un periodo de tiempo muy acotado para poder decidir dónde golpear, hacia dónde golpear, y cuando se realiza el golpe de la raqueta a la pelota, debemos considerar de que el tiempo que perdura el contacto entre las cuerdas de la raqueta y la pelota es relativamente ínfimo, son milésimas de segundos, un periodo de tiempo muy, muy pequeño, muy, muy corto, muy acotado, pero que aún así es lo suficientemente eh, óptimo para que estas pelotas se muevan rápidamente, ¿cierto? Y se sigan jugando o se siga realizando el juego. Otro ejemplo, jugador de golf, el cual presenta una pelota, tiene un bastón, golpea la pelota con el palo, ¿cierto? Y en un periodo de tiempo muy acotado, transmite la fuerza a la pelota y la manda lejos. Futbolista, toma la pelota, la chutea en un periodo de tiempo muy corto, su pie entra en contacto con la pelota y aún así la pelota sale expulsada. ¿Ya? Ahora bien, existen también como el otro lado B, las fuerzas de larga duración. O sea, todo lo contrario. Estas fuerzas son las que van a actuar o van a estar presentes durante un periodo de tiempo mucho más grande, mucho mayor, ¿ya? En relación a los tiempos característicos de cualquier movimiento o de problema que se trate. Aquí, si nosotros pensamos en aquellas fuerzas de larga duración, son aquellas fuerzas que tienen que resistir una fuerza un periodo de tiempo muy largo, entonces por lo general siempre tienen forma de cordel, de cable, ¿ya? O de cuerda, cadenas. ¿Por qué? Porque son elementos que por lo general se utilizan para el sostén o la sujeción de elementos por un periodo de tiempo largo. Por ejemplo, una ampolleta, el mismo ejemplo que aparece en la imagen, ¿cierto? Este cable de los teleféricos, el cual debe mantener el peso constante, ¿cierto? De cada una de estas cabinas y a medida que estas cabinas se van movilizando también por el cable, él debe mantener este tránsito de esta carga de manera constante en un periodo de tiempo mucho, mucho más largo en comparación, ¿cierto?, a la fuerza aplicada a una pelota con una raqueta. Ahora bien,
Los newton, como dijimos, van a ser la unidad de medida. Una fuerza sí o sí tiene que tener un valor, una dirección, un sentido. Yo puedo clasificar una fuerza dependiendo el tiempo o el punto de aplicación, que puede ser si yo entro en contacto con el objeto o si yo no entro en contacto con el objeto para poder aplicar la fuerza. También puedo clasificar la fuerza dependiendo del tiempo de aplicación. O sea, si yo aplico una fuerza a un objeto en un periodo muy rápido, muy corto, o estoy aplicando o manteniendo una fuerza por un periodo de tiempo largo, de larga duración. Ahora también, si nosotros hacemos el análisis de algún objeto determinado, podemos considerar de que sobre cierto objeto se ejercen más de una fuerza al mismo tiempo. Estas fuerzas se van a anular de cierto modo desde el punto de vista físico para poder mantener un estado de reposo. ¿Ya? Entonces, sobre un objeto se pueden estar aplicando fuerzas exteriores o externas, o a su vez fuerzas interiores o internas. Si pensamos en las fuerzas externas, tomando en consideración este camión que en su interior tiene una caja, si pensamos primero que todo en el desglose de la imagen, podemos ver que esta caja tiene cierto peso medido en miligramos en mg y tenemos una flecha hacia abajo. Esto quiere decir que el peso de la masa de esta caja está empujando hacia abajo, de partida. Segundo, tenemos la fuerza normal, la fuerza N, que vendría siendo la fuerza contra resistencia de su peso, que es una acción, una reacción, una acción y reacción, perdón. Entonces, si yo estoy ejerciendo un peso hacia abajo, físicamente se produce una fuerza de igual medida hacia arriba contrarrestándola, para volverse a cero y así esta caja se mantenga en reposo. Si pensamos en la sigla FR, pensamos en la fuerza de roce o de fricción. Claramente que si la caja se va a mover dentro de esta cabina, se va a generar cierto roce o fricción con la superficie en donde esta caja está descansando. Entonces, las fuerzas exteriores básicamente son las que un cuerpo recibe, pero que están siendo ejercidas por otros. Una fuerza interna es aquella que una parte del cuerpo o de alguna parte del objeto está ejerciendo sobre otra de sí misma. O sea, una fuerza interna que por lo general busca eh, el estado de reposo, anular las demás fuerzas. Aquella fuerza externa es, en este caso, la fuerza que puede ejercer el camión para moverse. Si el camión acelera muy rápido o si frena muy fuerte, es probable que esta caja se desplace hacia adelante o hacia atrás. O bien, si este vehículo pasa por un lomo toro muy rápido o se cae a un bache, a un hoyo, es muy probable que se generen desniveles que también provoque que esta cajita pueda subir y bajar, ¿cierto? Pegar algún resalto. Y al mismo tiempo, las fuerzas internas que van a estar actuando en esta cajita, en este caso, van a ser, por ejemplo, lo que esté dentro de la misma caja, en lo que le da el peso. Y esto va a hacer que la caja tienda a estar en reposo, idealmente. Ahora bien, existen diferentes tipos de fuerzas. Cuando hablamos tipo de fuerzas, estamos hablando de diferentes características, ¿ya? Vimos primero clasificaciones dependiendo de los puntos de contacto y el tiempo de duración. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de fuerza, o sea, los diferentes tipos de especies, si lo podemos llamar así, o presentaciones de la fuerza en la vida cotidiana. En primera instancia, tenemos la fuerza aplicada, que es aquella fuerza que es ejercida sobre un objeto, ¿cierto? En este caso, la imagen se abre esta señorita empujando el vehículo. Entonces, la señorita genera una fuerza de empuje aplicando sobre el vehículo para favorecer, ¿cierto?, su movimiento. Por otro lado, tenemos la fuerza de roce o de fricción, que es aquella que se opone al movimiento entre las superficies. Si pensamos en esta chica que está empujando la caja, podemos ver que la fuerza de empuje en este caso vendría siendo a la derecha, por lo tanto aparece una letra F con una flecha a la derecha. Y abajito aparece la señal de fricción o de roce, pero en este caso la flecha va en sentido contrario. ¿Por qué? Porque al estar empujando esta caja en una dirección determinada,
la superficie de abajo, la superficie inferior de la caja, está en contacto directo con el suelo. Entonces, a medida que yo voy empujando la caja, esa cara que está abajo va generando un contacto constante con la superficie, lo que se denomina roce o fricción. Este roce o fricción va a ir oponiéndose al movimiento. Por ejemplo, si yo quiero empujar esa caja en una superficie de alfombra, va a ser mucho más difícil ya que va a haber una superficie de fricción o un roce mucho mayor. A diferencia de que si yo coloco, por ejemplo, esa misma cajita en una superficie, por ejemplo, de cerámica o de cemento liso, va a ser mucho más fácil poder desplazarla, ya que la fuerza de fricción o roce va a ser mucho menor. En tercera instancia, tenemos la fuerza normal, la fuerza N, la que acabamos de ver aquí en la cajita, que se aplica, ¿cierto? La fuerza N, que vendría siendo la fuerza que ejerce un objeto que está en contacto directo con una superficie. En este caso, el libro está en contacto directo con la mesa, igual que aquí, la cajita está en contacto directo con la superficie del camión. ¿Cómo se puede decir? Al estar en contacto directo con la superficie, esta entrega una fuerza hacia abajo y que por lo general es perpendicular, ya producto de que en este caso el libro, un objeto determinado, tiene un peso determinado y este peso va a estar generando esta fuerza en dirección perpendicular a la superficie. Lo mismo pasa cuando solo estamos de pie, nuestro peso corporal está generando la misma fuerza hacia la superficie del suelo. En cuarta opción tenemos la fuerza de empuje. El empuje básicamente es la fuerza que impulsa un objeto hacia arriba por diferencia de presión y por lo general esto está presente cuando nosotros hablamos o estamos en presencia de grandes volúmenes de líquido o en presencia de gases, de presiones de gases importantes en algún contenedor. Por ejemplo, ahí se ve la imagen que en una agua, que puede ser una piscina, un lago, una superficie donde está acumulada un cierto volumen de agua, esta botella está flotando debido a que la fuerza de empuje del agua la mantiene en la superficie. Quinta opción, tenemos la fuerza de tensión, ¿ya? La fuerza de tensión está muy relacionada con aquellas fuerzas de larga duración, ¿ya? Son aquellas fuerzas de atracciones ejercidas como, por ejemplo, por cuerdas, lazos, cadenas o cables en una dirección opuesta al objeto. En este caso, tenemos la chica, ¿cierto?, que se está columpiando. Debemos considerar de que su peso, en este caso, está descansando en esta tabla, en este asiento. Este asiento está sujeto por dos extremos, ¿cierto?, derecho e izquierdo, y estos son unas cuerdas, que pueden ser cuerdas, cadenas, las cuales tienen que estar manteniendo constantemente el peso corporal de la niña sumado al movimiento de balanceo. A la fuerza de tensión, otro ejemplo puede ser el cable, por ejemplo, de una ampolleta, el cual está sujetando constantemente el peso de la ampolleta, por ejemplo, o la fuerza que tiene una rama al sujetar un determinado fruto. Por otro lado, tenemos la fuerza de gravedad, una de las fuerzas más importantes, una de las mayormente descrita a lo largo de la historia, ¿ya? Que vendría siendo la fuerza física que ejerce la masa del planeta, ¿ya? Sobre todos los objetos que se hallan dentro del campo gravitatorio o gravitacional. Esto quiere decir que la fuerza de gravedad es una fuerza ejercida por la masa interna, el núcleo de nuestro planeta Tierra, los cuales básicamente nos empujan hacia el centro. Eso nos hace que nos mantengamos, como valga la palabra, con los pies en la tierra, que nos podamos mantener, ¿cierto?, de pie. ¿Ya? La fuerza de gravedad es aquella fuerza que produce, en este caso, la masa del planeta sobre todos los objetos que se encuentren dentro de su campo gravitatorio, que va a ser la fuerza de gravedad. Nos va a empujar siempre hacia abajo, hacia el suelo. Y por último tenemos las fuerzas de tipo resistentes o resistencias al aire, ya que es la fuerza que actúa sobre los objetos mientras viajan en el aire. Si nosotros analizamos esta imagen del chico tirándose en parapente, yo les puedo decir que en este caso tenemos al tiro tres tipos de fuerza actuando sobre la misma persona. En primera instancia podemos decir de que está actuando la fuerza de gravedad, porque el caballero va cayendo, siempre va a ser siendo atraído hacia el centro. En segunda instancia,
puedo decir de que existe una fuerza de resistencia al aire, producto de que el material del cual está construido el parapente está fabricado para poder mantenerse intacto, no sufrir rasgaduras, no romperse y por lo cual va a presentar una resistencia constante a los flujos de aire. Y en tercera instancia, también les puedo decir de que este parapente debe tener una sujeción que una el parapente con el hombre que va cayendo, que van a ser cables, cuerdas, las cuales tienen que estar resistiendo fuerzas de tensión. ¿Por qué? Porque la tensión que tiene el peso corporal del paracaidista sumado a la fuerza de resistencia del aire debe ser sumamente alta. Entonces, si nosotros hablamos de tipo de fuerzas, tenemos 7 tipos de fuerza que nosotros podamos describir principalmente. Una fuerza aplicada, cuando yo la aplico por contacto directo a otro objeto. La fuerza de fricción, que se produce cuando las superficies entran en roce. La fuerza normal, la fuerza que ejerce un objeto que está en contacto, un objeto que está en reposo, que está en contacto con una superficie determinada. El empuje, la fuerza que se ve presente, por ejemplo, con el agua, con grandes volúmenes de líquido, o también cuando hay presencia de gases, presencia de acumulaciones de gases en algún determinado contenedor. La fuerza de tensión relacionada con cuerdas, ¿cierto? Elementos que tienden a hacer la sujeción de algún objeto determinado. Fuerza de gravedad, ya hablamos de ella, una fuerza que no entra en contacto con nada, pero que nos lleva al centro. Y por último, resistencia al aire, una fuerza que actúa sobre los objetos al momento de viajar o estar en contacto con el aire directamente. Ahora bien, una fuerza es aplicada siempre con un determinado objetivo, con una determinada misión. Si pensamos en la imagen, la chica está empujando el vehículo para favorecer el movimiento del vehículo. Al otro lado, la chica está empujando la caja para favorecer el desplazamiento, el movimiento de la caja, ¿cierto? La niñita se está columpiando en esta sillita favoreciendo el movimiento de adelante hacia atrás. La fuerza de gravedad actúa sobre la manzana para que esta pase y reposo se mueva al caer. Todas las fuerzas por lo general van a estar estrechamente relacionadas con el movimiento, ¿ya? Entonces, el movimiento va a ser un resultado de el producto de una aplicación de una fuerza determinada. Se va a denominar, por lo tanto, movimiento al fenómeno físico mediante el cual los objetos se desplazan, ya se mueven. Y esto se debe al hecho de que sobre ellos se generó una fuerza. ¿Ya? Por ejemplo, si analizamos esta imagen, en primera instancia tenemos una chica que está parada, está en un estado de reposo con sus brazos extendidos, sujetando una pelota. ¿Ya? Se dice que esta pelota se encuentra en un estado de reposo, está en sin movimiento y que tiene cierto grado de energía potencial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el peso propiamente tal de esta pelota le da un cierto grado de energía. Por otro lado, esta chica suelta la pelota y la deja caer. Entonces, la pelota ya dejó de estar en un estado de reposo, ya no dejó de estar sin movimiento, pasó a caer, pasó a desplazarse, pasó a un estado de movimiento, ¿ya? Y la energía potencial que estaba concentrada en la pelota producto de su peso, ahora se transforma en energía cinética. Esto quiere decir que gracias al peso de la pelota, aumenta la velocidad. Entre más alto sea la caída, se dice que más velocidad puede existir en la caída de esta pelota. Ahora, para poder hacer como un análisis, ya ¿cómo se puede decir? Una relación ya lo más estrecho posible entre lo que vendría siendo la fuerza y los movimientos, también es importante tener cierta consideración eh, sobre estos conceptos, ¿ya? Quizás son los más importantes, los que más se repiten dentro del desarrollo de esta unidad. Y este cuadrito también está dentro de lo que vendría siendo su manual de estudios. Yo lo encontré súper interesante y me gustó rescatarlo porque son palabras que en el día a día quizás algunos suelen utilizar, pero que quizás muchas veces estamos un poquito alejados de la definición propiamente tal. Dentro de estos conceptos a destacar están, en primera instancia, posición. ¿Qué es lo que es la posición de un objeto? Es el lugar que ocupa un cuerpo respecto a un punto de referencia.
Posición hace referencia a ocupación, al lugar que yo estoy ocupando en un determinado eh, punto de referencia. En segunda instancia tenemos lo que se denomina distancia. Una distancia se determina o significa que vendría siendo la longitud que un cuerpo va a recorrer, ya que tanto es el desplazamiento de un objeto en movimiento. Y esto se puede medir en centímetros, milímetros, en metros, en kilómetros, etc. Fuerza, lo que acabamos de ver, es una magnitud vectorial, una magnitud que se mide usando estas flechitas, ¿cierto? En donde es capaz de modificar la cantidad o el estado de movimiento y la forma de los materiales. Y como dice ahí, está medida en newtons. Se simboliza con una M. Por otro lado, movimiento. Movimiento es el fenómeno físico mediante el cual los objetos se van a desplazar. Obviamente, este desplazamiento se produjo por la aplicación de una fuerza determinada. Nuevamente, fuerza-movimiento estrechamente relacionados. Para que exista movimiento debe haber la previa existencia, presencia o aplicación de una determinada fuerza. Por otro lado, la velocidad va a ser una magnitud física vectorial, también medida utilizando vectores, el cual relaciona el cambio de posición con el tiempo. ¿Ya? Esto quiere decir que en cuánto tiempo se desplazó tanta distancia. La trayectoria es una línea imaginaria, si lo pudiésemos decir así, la cual es generada por el lugar geométrico o posicional que yo voy a tener mediante o durante la realización de mi desplazamiento u movimiento. ¿Ya? O sea, dependiendo del movimiento que yo haga y las características de este movimiento, yo voy a generar una determinada trayectoria. El roce, como lo dijimos ya, es una fuerza de fricción, es una fuerza que existe entre dos superficies que por lo generalmente son ásperas y que están en contacto directo y que por lo tanto se van a oponer al desplazamiento o al movimiento propiamente tal. Por otro lado, el desplazamiento es un vector, es una flecha que se define por la posición de un punto de partida en relación a un punto de referencia como posición final. Y por último, la energía es la capacidad de los cuerpos para poder realizar un trabajo y producir cambios en ellos o en otros cuerpos. Ahora, si tomamos todos estos conceptos y los intentamos aplicar en la imagen de este motociclista, podemos decir que en primera instancia la energía está presente en el motor de la motocicleta, ¿cierto? La energía va a ser la necesaria para poder movilizar las ruedas, ¿cierto? Del motor de esta motocicleta. Asimismo, el motor de esta motocicleta tiene que generar cierta fuerza para poder generar el movimiento de las ruedas. Este movimiento de las ruedas va a favorecer de que la moto pase de estar de un estado de reposo a un estado de movimiento, ¿cierto? Vamos a pasar de una posición A en pro de llegar a una posición B. Entonces, este movimiento va a tener una velocidad determinada. O sea, yo me voy a ir moviendo a una velocidad lenta o a una velocidad alta. Por otro lado, el movimiento, el camino que yo voy a seguir, va a tener una cierta trayectoria. Yo puedo seguir la trayectoria 1, camino rojo. Puedo seguir la trayectoria número 2, camino 2, azul. Puedo seguir la trayectoria número 3, camino 3, color amarillo. Tres trayectorias diferentes que confluyen con el mismo punto final de referencia. Si pensamos en roce, podemos pensar de que Profe, estas ruedas, las ruedas al estar en contacto directo profe, con el disculpe, suelo, ¿me escucha? dígame, Me voy retirando del trabajo, entonces voy a quedar a lo mejor cuando pase la asistencia ausente, Carlos Anabalón, porfa. no hay problema, don Carlos, no se preocupe, vaya con cuidado, yo lo tengo anotado, Gracias, profe, que estén bien. no hay problema. Ya, entonces me quedaban tres. El roce iba a ser la interacción que tienen las llantas, las ruedas con el piso, ¿cierto? Si el piso está mojado, voy a tener menos roce, es muy probable que me mueva más rápido. Desplazamiento. El desplazamiento va a ser la flechita que yo voy a generar. El desplazamiento básicamente es como paralelo a la trayectoria, son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un desplazamiento del punto A al punto B
como dice la imagen, y puedo tener una trayectoria totalmente diferente. Puedo tener tres trayectorias totalmente distintas y aún así puedo cumplir el mismo desplazamiento. Y la energía ya lo dijimos, por cierto, que va a ser la fuerza generada por el motor del vehículo. Y me faltó por último el concepto de arriba, distancia. Yo puedo decir que desde A para llegar a B me moví una distancia determinada, que pueden ser 1 kilómetro, por ejemplo. ¿Ya? Entonces me demoré en un kilómetro, ¿cómo se puede decir? Puedo decir que mi velocidad de ese trayecto, de ese desplazamiento, me demoré 30 minutos en alcanzar 1 kilómetro. ¿Ya? Entonces, la próxima clase vamos a ver ya lo que vendrían siendo las energías. Vamos a ver un poquito de cada una de las energías presentes, o las más cotidianas, las que nosotros más conozcamos. Y vamos a hablar principalmente de la energía eléctrica, del circuito eléctrico. ¿Ya? De esta clase lo más importante a destacar es la relación que existe entre la aplicación de una fuerza y la existencia de un movimiento, ¿ya? Los diferentes tipos de clasificación o de tipos de fuerza que pueden existir, y entender de que la relación entre fuerza y movimiento sí o sí, por lo general, siempre está presente. ¿Ya? El, ahora le voy a pasar su lista, entonces para aquellos que vayan escuchando su nombre, les voy a pedir que